Hola a todos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de ReumaTV, vuestro espacio de salud. Hoy vamos a abordar un tema apasionante que se asocia a muchas enfermedades reumáticas, como es la afectación de los pulmones. Y para ello contamos con una gran experta, que es la doctora Raquel Pérez, que es neumóloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre y aparte acaba de dejar de la coordinación del área de enfermedades intersticiales de la Sociedad Española de Neumología. Bienvenida, Raquel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y encantada de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias a ti por compartir este ratito con nosotros y esperamos aprovechar tu sapiencia al máximo. Bueno, las enfermedades inmunomediadas, las que vemos en reumatología, muchas de ellas son sistémicas y eso lo que quiere decir es que afectan a muchos órganos o a más sitios que solo las articulaciones, ¿no? Unos de estos órganos que pueden ser una diana muy importante porque pueden condicionar tratamientos y pronóstico de las enfermedades son los pulmones, que es lo que atendéis también los neumólogos. Antes de empezar a hablar de cosas concretas, me gustaría que nos dieras unas pinceladas de cómo de importante es hacer un trabajo en conjunto, es decir, un trabajo multidisciplinar en el abordaje de estas situaciones. Bueno, como dices, al final estas enfermedades pueden afectar a cualquier parte del organismo y si bien los reumatólogos sois los expertos en el abordaje general o global de estas enfermedades, cuando afectan a un órgano en concreto, ahí los especialistas pues podemos aportar ese conocimiento específico del órgano afectado. Respecto al sistema respiratorio, en cualquiera de sus niveles, el neumólogo aporta el conocimiento en el diagnóstico diferencial, dado que los síntomas y las alteraciones que vemos muchas veces en las pruebas diagnósticas no son exclusivas o no son específicas de una afectación concreta y, por tanto, ahí es importante valorar qué opciones o qué otras enfermedades puede haber y descartarlas o confirmarlas de cara a dirigir el mejor tratamiento. En ese sentido, el manejo de estas patologías de la mano, en este caso de estas dos especialidades, yo creo que aporta el que el paciente esté mejor valorado, se puedan tomar decisiones anticipadas, permitiendo que quizá las dianas terapéuticas puedan ser mucho más eficaces. Entonces, la clave es identificar pronto lo que pasa, ¿no?, para poder poner un tratamiento específico que sea eficaz. Fenomenal. Has dicho que los síntomas son inespecíficos. ¿Nos puedes contar alguno un poco y cuándo deberíamos empezar a preocuparnos por ellos? Los síntomas dependen un poco del nivel de afectación del aparato respiratorio. Si hablamos de las enfermedades intersticiales pulmonares, los síntomas más frecuentes son la sensación de falta de aire o ahogo, que los médicos denominamos disnea, que puede aparecer en relación a actividades físicas de mayor o menor grado o que incluso puede aparecer en reposo, sobre todo cuando la enfermedad está más evolucionada. Y otro de los síntomas más frecuentes es la tos sin asociar expectoración o movilización de secreciones respiratorias, que igual puede ser una tos persistente, puede ser una tos en forma de accesos, e incluso puede ser una tos que limite el descanso nocturno o incluso el poder alimentarse. Depende mucho del nivel de afectación del aparato respiratorio y del grado de la misma. Otros síntomas menos frecuentes, pero que pueden aparecer, son la sensación de opresión o dolor torácica, el oírse ruidos al respirar en el interior del tórax o la presencia o la sensación de palpitaciones. Bueno, sí que son inespecíficos, ¿no? O sea, sí que son señalan poco a una patología en concreto. Entiendo que también podemos ver complicaciones del tratamiento, ¿no?, como podrían ser infecciones. ¿Podrías darnos alguna pincelada o algún tip para poder diferenciarlos como pacientes en nuestro domicilio, que sería más a favor de una infección o de una afectación del propio pulmón? En el diagnóstico diferencial, un poco lo que comentaba antes, es decir, no siempre que aparezcan algunos de estos síntomas
o alteraciones en las pruebas que realizamos van a ser específicos de un tipo de alteración a nivel respiratoria. Incluso pueden no ser respiratoria. Uh-huh. En estas enfermedades, no solo los tratamientos, digamos, que deprimen la forma de respuesta de nuestro sistema inmunológico, sino que las propias enfermedades en sí mismas generan una alteración de la respuesta de nuestro sistema inmune. Por tanto, las infecciones son las enfermedades más frecuentes y las que más tenemos que, digamos, estar seguros de que estamos descartando a la hora de estudiarlas, porque los tratamientos que vamos a poner van a ser muchas veces contradictorios. Las infecciones, la mejor forma de descartarlo es obteniendo cultivos, en este caso de las muestras respiratorias. La forma menos invasiva es mediante, si el paciente tose y esa tos conlleva movilización de sus propias secreciones respiratorias, recogerlas, pero si el paciente no moviliza esas secreciones, pues deberemos recurrir a otras técnicas que nos permitan tomar esas muestras. Ya son técnicas más invasivas, como puede ser la broncoscopia, que nos permita obtener material de la zona del bronquio y del alvéolo, que podamos cultivar y ver si hay algún germen que esté generando la sintomatología del paciente. Eso a nivel de las infecciones respiratorias. A nivel de otras patologías, ¿también me preguntabas? Sí. Otro de los, por frecuencia, otra de las grandes enfermedades que puede producir este tipo de síntomas son las alteraciones cardíacas, la insuficiencia cardíaca, que es muy prevalente y en estos pacientes es más prevalente. En parte puede ser secundaria a los tratamientos que se utilizan, en parte puede ser también como afectación o actividad de su enfermedad de base. La insuficiencia cardíaca normalmente la podemos identificar midiendo el proBNP en sangre, que es un metabolito que nos ayuda a identificar que el corazón está siendo insuficiente. Podemos identificar otros signos en el paciente, como puede ser que se le hinchen las piernas, que el ahogo sea fundamentalmente cuando se tumba, totalmente boca arriba, o en decúbito supino, como decimos nosotros, o que tiene disminución en el flujo de la diuresis, ¿no? De la orina menos. Esos son signos de que está reteniendo líquidos y que probablemente el corazón es el que está implicado, siendo la insuficiencia cardíaca en ese caso la enfermedad más probable. Otras alteraciones, puede haber afectación de la vía aérea o del intersticio pulmonar como toxicidad directa de los medicamentos que se utilizan para intentar controlar las enfermedades inmunomediadas. En este caso sí que es fundamental, aparte de tener técnicas de imagen como puede ser radiografía de tórax, TAC de tórax y pruebas de función respiratoria, cuando hacemos la broncoscopia que hemos comentado antes para obtener muestras de esas secreciones respiratorias, podemos obtener biopsias del pulmón o del bronquio que pueden ayudarnos a identificar si la toxicidad farmacológica es la que está teniendo, digamos, la responsabilidad de esos síntomas. Otra posible complicación, otra posible enfermedad que puede generar estos síntomas es la enfermedad tromboembólica, que también es un riesgo aumentado en este tipo de enfermedades en las que hay una inflamación de base, la mayoría de ellas, que es la generación de trombos, suelen generarse en las venas de los miembros inferiores y de ahí migran y pueden migrar al pulmón y producir un tromboembolismo pulmonar. En este caso, el síntoma más frecuente suele ser la falta de aire o la disnea y la opresión o dolor torácica, que dentro de estos síntomas que hemos comentado antes. En este caso, ¿cómo podemos identificarlo? Bueno, podemos hacer un escáner, un TAC, que llamamos angiotac de tórax, porque lo que nos permite ver es si en esas arterias, venas pulmonares, hay trombos que están limitando la circulación. O sea, en resumen, al final de un poco de tos podemos tener un diagnóstico muy amplio, ¿no? O sea, podemos tener actividad de la propia enfermedad reumática o complicaciones del tratamiento, ¿no? Como la insuficiencia. Voy a resumir para ver si me he enterado y lo tenemos todo claro. La insuficiencia cardíaca, que sería que nuestro corazón no está bombeando de manera adecuada y entonces tenemos ahí problemas, como podría ser sobre todo esa fatigabilidad, ¿no? Y esa hinchazón de miembros inferiores, o sea, de piernas. La toxicidad, la tos que aparece cuando tenemos un problema en el pulmón porque haya toxicidad por un fármaco,
o incluso también cuando tenemos trombos en el pulmón, ¿no? Cuando tenemos esa sangre más gorda en los vasos pulmonares, que eso también nos puede dar esa fatiga, ¿no? Esa disnea. Vale. Te voy a hacer una pregunta mucho más de la consulta. Doctora, tengo tos y tengo la expectoración verde. ¿Tengo una infección? Bueno, la causa más frecuente de tos y expectoración verde que aparece en poquito tiempo, es decir, yo estaba muy bien y llevo 3-4 días con tos y expectoración verdosa. La causa más frecuente es la infección bronquial, lo que llamamos bronquitis. Y la causa más frecuente es bacteriana, por la coloración del esputo. Eso hay estudios que son muy antiguos ya que evaluaron las características del esputo para poder identificar la causa de la producción del mismo. Y el aspecto verdoso o mucopurulento que llamamos es una de las características más asociadas a la infección bacteriana. Entonces, por frecuencia, lo más probable es que sea una infección respiratoria, porque se ha instaurado en poquito tiempo y las características son compatibles. ¿Qué haríamos o qué hacemos en la clínica diaria? Pues ponemos un antibiótico. ¿Un antibiótico, sabemos el germen que estamos tratando? No, lo estamos tratando como llamamos empíricamente, es decir, no sabemos qué germen tratamos, pero sí que conocemos cuáles son los gérmenes más frecuentes a nivel de la vía respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizamos los antibióticos que cubren habitualmente esos gérmenes. Si esa tos, esa expectoración verdosa desaparecen después del tratamiento antibiótico, bueno, pues tenemos, digamos que otro factor más que que apoya el diagnóstico de infección respiratoria. Si ponemos un antibiótico y no mejora, tenemos que entrar a ver por qué ocurre esto. Es decir, estoy tratando una infección bacteriana y no lo es, o estoy tratando una infección bacteriana pero el germen que lo está produciendo no está cubierto por este antibiótico. Entonces, ahí tenemos que hacer pruebas que nos ayuden a salir de la duda, ¿no? Ponerle apellidos al bicho. Eso es. Ya identificar si es un germen, cómo se llama, con nombre y apellidos, y si no es un germen, qué es lo que está pasando ahí. Vale. Oye, pues muy bien, muchas gracias Raquel por una respuesta tan clara. Oye, vamos a entrar en el terreno de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la temida EPID, ¿no? Que se asocia mucho a determinadas enfermedades inmunomediadas, ya sea esclerodermia, miopatías inflamatorias, Sjögren, artritis reumatoide, y si me dejo alguna, que me perdonen, pero es en muchas, ¿no? Es una entidad que muchas veces es como difícil de explicar, ¿no? Porque engloba como 150 diferentes tipos con sus matices radiológicos, de anatomía patológica y demás. Y la podemos ver, dependiendo de la enfermedad reumática a la que estemos hablando, entre un 20 y un 60% de los pacientes. O sea que es algo no desdeñable y que es importante que demos a conocer para que las personas estén atentas a lo que sepan lo que tienen y estén atentas a la posible aparición de síntomas. ¿Podrías decirnos por qué la EPID es la patología que más se asocia con las enfermedades autoinmunes sistémicas? Las enfermedades autoinmunes sistémicas pueden afectar al aparato respiratorio en cualquiera de sus niveles. Es decir, puede afectar a la vía aérea, que es lo que conocemos fundamentalmente, la tráquea, bronquios, bronquiolos. Pueden afectar a la pleura, que es la membrana que envuelve a los pulmones. Puede afectar a sus vasos, arterias, venas, capilares. Y puede afectar al intersticio. El intersticio es la parte del aparato respiratorio quizá más compleja de entender, porque realmente lo que es el tejido de sostén, el que sujeta pues esa vía aérea, esos vasos pulmonares, los vasos linfáticos, etcétera, y da forma a los pulmones. Normalmente es un tejido que no se ve, es muy finito. O sea, viéndolo al microscopio apenas tiene unos milímetros de grosor. No tiene células apenas, suelen ser más fibras de colágeno, bien estructuradas. Y lo que ocurre en estas enfermedades en las que
se produce un aumento de celularidad bien inflamatoria, de células que inflaman o células que fibrosan o que cicatrizan, pues este tejido, que normalmente es inexistente o apenas se ve, es invadido por un montón de células que hacen que se engrose y que pierda su funcionalidad, ¿vale? No es la forma más frecuente de afectación respiratoria, porque lo más frecuente son las infecciones respiratorias, como comentábamos antes, pero sí que es verdad que es la forma que probablemente tenga, o de las afectaciones que más o peor pronóstico tengan dentro de estas enfermedades, una vez que se afecta el intersticio pulmonar. Y afecta a la función pulmonar, fundamentalmente, que hace que el oxígeno no pueda pasar bien a la sangre, que el dióxido de carbono no pueda pasar bien al alveolo y eliminarse, como queremos que se elimine habitualmente, aparte de alterar los vasos, su funcionalidad, etc. ¿Por qué es la forma más grave? Bueno, pues que al final lo que supone es, en estas enfermedades, es que no estamos siendo capaces de controlar su actividad, no las estamos dejando calladas o silentes, ¿no? Que es lo que se ha conseguido con toda la investigación que habéis hecho a lo largo de todos estos años, ¿no? Conseguir encontrar fármacos que modulen cómo evolucionan estas enfermedades y mantenerlas calladas. Pero si afectan al intersticio pulmonar, la enfermedad no está parada, está activa. Y el pulmón, al final, es un órgano. Lo bueno que tiene el pulmón es que son 2 órganos, ¿no? Es doble, y en extensión es muy amplio. Entonces permite ser afectado, ¿no? O estar alterado en bastante proporción sin que produzca apenas síntomas o sin que nosotros lo notemos. Pero una vez ya que superamos ese nivel de funcionalidad y empieza a no funcionar adecuadamente, es cuando aparecen los síntomas, la limitación en el día a día, etc. Y yo creo que lo que indica mayor gravedad es eso, que al final es que la enfermedad no la tenemos bien controlada, aunque el resto de las manifestaciones sí que estén bien controladas. Vale. Entonces, Raquel, vamos a intentar aterrizar un poco el concepto de intersticio, ¿no? Si el pulmón fuera un edificio, ¿no? Ese intersticio sería a lo mejor como el andamiaje o las paredes a través de las cuales van los vasos sanguíneos, que podría ser la luz, y las tuberías, y luego la parte del aire, ¿no? Esas vías respiratorias, que sería otra cosa, ¿no? Entonces lo que pasa es que ese andamio hace menos su función, ¿no? Que sería al ponerse gordito por la inflamación que hay y luego por la fibrosis, no sería capaz de permitir que las estructuras cumplieran su labor y que el oxígeno pasara de la vía respiratoria a la sangre y viceversa, ¿no? Que el CO2 pasara de la sangre a la vía respiratoria para ser expulsado. Vale. Bueno, pues creo que con esto podremos intentar explicárselo mejor. Aparte que si la pared se engrosa más, claro, la habitación es más chiquitita. Claro. Entonces el oxígeno que debería entrar ahí para pasar al otro lado, cada vez menos moléculas pueden entrar, igual claro, que las de dióxido de carbono, menos podrían entrar al cubículo para poder salir. Claro, y entonces además sería menos elástico, o sea que podríamos extenderlo ahí, ese efecto de fuelle, ¿no? Tendría también más problemas. Oye, pues tiene mucho sentido y eso me ayuda a comprender un poco más, ¿no? Esa sensación de límite, falta de aire, ¿no? A lo mejor no me entra todo el aire que me tiene que entrar, que pueden contar los pacientes. Es interesante, hablando de esta posible limitación en cuanto a la actividad física que pueda realizar una persona, hablar, ahora cada vez tenemos más tendencia a hacer un abordaje integral, no solo con medicación, sino también hablar de nutrición y actividad física o apoyo psicológico. En cuanto a la limitación que puede estar más relacionada con esta afectación del parénquima pulmonar, ¿no? La enfermedad intersticial pulmonar difusa, ¿hay algunas recomendaciones específicas para la actividad física? Hay distintos estudios que lo que sí que han visto o han observado es que la realización de ejercicio aeróbico, que es el que realizamos cuando caminamos, cuando corremos, cuando nadamos, cuando hacemos aeróbic, ¿no? Esos ejercicios que estamos sin trasladarnos, pero que hacemos en el sitio y movilizamos brazos, piernas, etcétera, consiguen mejorar la capacidad pulmonar, porque ejercitan,
uno de los músculos o el músculo respiratorio más importante de todos, que es el diafragma. Y además los ejercicios de fuerza de miembros superiores permiten que el resto de músculos accesorios respiratorios, como son los de los miembros superiores, los pectorales, etcétera, intercostales, etcétera, estén activos también. Porque la respiración no solo depende del pulmón, no solo depende de la vía respiratoria, también depende de los músculos y de la caja torácica. Entonces, la recomendación siempre para estos pacientes es realizar ejercicio aeróbico diario, simplemente con caminar, al menos 6.000 pasos diarios al ritmo que puedan. Y luego si pueden hacer ejercicios de fuerza con pesas de 1,5 kg, 2 kilos, en miembros superiores, hacer repeticiones de 10 flexiones, repetidas 2-3 veces y al menos 3 días a la semana, que eso es lo que han visto los estudios, que sí que se relaciona con una mejoría de los síntomas, sobre todo de esa limitación en la respiración, esa falta de aire y la calidad de vida. Qué bien, muy interesante esta respuesta para además motivar a nuestras pacientes a que también hagan actividad física. Entiendo que habrá alguna forma también de medir la afectación, pero vamos a intentar enfocarlo como una persona que entra a la consulta y bueno, pues ya hemos hablado un poco de los síntomas, que aunque sean específicos, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad pulmonar intersticial? El diagnóstico es complicado, por eso es tan importante el trabajo multidisciplinar. Como hemos dicho, los síntomas son muy inespecíficos, es decir, que no hay un síntoma que me dé la pista, ¿no? Me dé la clave, este paciente va a tener una enfermedad intersticial. Sí que es cierto que en un paciente con una enfermedad inmunomediada diagnosticada, incluso aunque el resto de los parámetros estén bien controlados, si comienza con una tos que persiste a lo largo del tiempo, o una sensación de falta de aire que quizá empieza con ejercicios de mucha intensidad, y progresivamente va haciéndose con menos intensidad, aparece esa sensación de falta de aire, o incluso en reposo, son síntomas que deben al menos darnos, ¿no? O sea, son síntomas de alarma que llamamos, ¿no? Es decir, algo puede estar pasando aquí. ¿Qué pruebas debemos hacer? Bueno, pues la exploración física es fundamental, la auscultación es muy importante porque cuando con el fonendo podemos escuchar determinados ruidos que sin el mismo no son audibles, pero que sí que nos pueden orientar acerca de esa afectación del intersticio pulmonar. La radiografía de tórax es la prueba de imagen más sencilla y más accesible que podemos realizar en el momento de ver al paciente casi siempre, en casi todas las consultas, y en ella podemos ver ya algún signo de alteración o de afectación de este intersticio, aunque hasta en un 10% de patologías intersticiales puede ser normal la radiografía. Y entonces la técnica de imagen, por así decirlo, de referencia o más segura es el TAC de tórax, la tomografía computerizada del tórax o escáner, tiene distintos nombres. En concreto de alta resolución, que es aquella que permite hacer cortes de 1 milímetro o menos, nos permite diferenciar muy bien en el pulmón los vasos, la vía aérea, el intersticio, la pleura, la pared torácica, y con esa prueba podemos identificar mejor si hay afectación del intersticio y esta afectación cómo es, porque no todas las afectaciones del intersticio son iguales. Y luego las pruebas de función respiratoria, que son muy importantes para identificar eso que estamos viendo en el escáner, si tiene limitación o no en la función del paciente. Las imágenes en el TAC son muy diversas y no es infrecuente que veamos algo en el escáner que luego en las pruebas de función respiratoria la función es normal, no está alterando la función del pulmón. Por eso lo de que los síntomas pueden aparecer más tarde, unos pacientes pueden tener tos, otros a lo mejor lo que tienen es más sensación de falta de aire, esa variabilidad entre pacientes. O sea que podemos tener una imagen que nos llame la atención y que el paciente esté totalmente asintomático. Sí. Además, cada vez antes era menos habitual porque apenas hacíamos
tomografías computerizadas del tórax, no era una prueba tan accesible, no era una prueba que estuviera tan definida. Ahora las hacemos con mucha más frecuencia. Entonces, encontramos con mayor frecuencia imágenes de afectación del intersticio, en ocasiones sin que el paciente tenga síntomas y que además en las pruebas de función no haya una alteración. Las pruebas de función son muy importantes porque lo que nos está diciendo es el pulmón está siendo capaz de movilizar con la espirometría, que es la prueba básica. Lo que vemos es volúmenes que moviliza el paciente en el tiempo, lo que se llaman flujos. Y ahí vemos si la vía respiratoria y en la parte distal de esa vía respiratoria que llega al intersticio funcionan correctamente. A eso le añadimos la difusión pulmonar, que es otra prueba que nos permite ver si el oxígeno y el dióxido de carbono se están intercambiando adecuadamente. Se movilizan bien los volúmenes, pero aparte de eso se intercambia bien. El oxígeno entra donde tiene que entrar, el dióxido de carbono sale como tiene que salir. Y luego la pletismografía, que es la prueba que nos permite conocer también volúmenes que se quedan dentro de nuestro pulmón, ¿no? Nuestro pulmón es un órgano elástico y para poder distenderse cada vez que deja de distenderse tiene que tener un volumen mínimo, porque si no, no podría volver a distenderse en la siguiente respiración. Y eso lo podemos medir con que es el volumen residual, con la pletismografía. Esas son las pruebas básicas de función respiratoria. Pero en ocasiones el paciente tiene muchos síntomas, o sea, igual que nos puede pasar que vemos una imagen en el escáner y el paciente no tiene síntomas y la función pulmonar es normal, también nos puede pasar que el paciente tenga síntomas, muchos síntomas, limitan su día a día. Vemos en el escáner afectación del intersticio y luego las pruebas de función, sin embargo, no están alteradas. Entonces, perdona que te interrumpa un poco, entonces las pruebas de función respiratoria al final las podríamos traducir, ¿no?, como una medida indirecta de cómo tenemos nuestro edificio, o sea, de cómo es capaz de distenderse y de cómo de engrosada está la pared para permitir el tránsito y el manejo del oxígeno y del dióxido de carbono. Qué interesante. Y bueno, en estos casos que hay una disociación, ¿no?, entre lo que encontramos en un sitio y en otro, ¿qué es lo que nos tiene que guiar? Pues aquí lo más importante siempre es lo que el paciente refiere. Es decir, si el paciente tiene sensación de falta de aire y nota que es progresiva y que cada vez le limita más, por mucho que las pruebas de función respiratoria que hacemos de base sean normales, no podemos quedarnos ahí. Ese síntoma es mucho más importante. Además, si en el escáner estamos viendo que hay afectación del intersticio, es decir, que hay una causa o algo que sí que puede justificar ese síntoma, no deberíamos quedarnos con que las pruebas de función son normales. Bueno, vale, pues está afectando el intersticio, no pasa nada, podemos seguir para adelante. No, tenemos que ver si esa afectación, o sea, si la función del pulmón se ve alterada no en reposo, sino en esfuerzo, ¿vale? Porque la espirometría, la difusión y la pletismografía son pruebas que hacemos con el paciente en reposo, sentado. Pero el paciente no vive sentado. Y a lo mejor el síntoma a que nos está refiriendo nos lo refiere en movimiento. Para intentar identificar cuál es el problema y si el problema está con el esfuerzo y no en el reposo, tenemos la prueba de esfuerzo incremental o prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria. Es una prueba en la cual realizamos espirometría, electrocardiograma y gasometría, que es una analítica de sangre en la cual medimos directamente la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre, que hacemos en reposo y después de haber hecho que el paciente haga un ejercicio controlado, al cual le vamos poniendo una serie de resistencias y vamos viendo qué va pasando con esos volúmenes respiratorios cuando está parado y cuando se le somete a distintas cargas de ejercicio, así como la traducción en la sangre, es decir, el oxígeno y el dióxido de carbono, cómo se comportan cuando estaba en reposo respecto a cuando hace ejercicio. Con esta prueba podemos tener distintos valores o parámetros, entre ellos, o uno de los más conocidos, es el consumo de oxígeno, o VO2 máximo, que nos dice qué cantidad de oxígeno por minuto el paciente es capaz de utilizar para conseguir energía.
y es un parámetro que nos indica cómo está su sistema cardiocirculatorio, pero también cómo está su sistema muscular. Me alegra muchísimo que hayas traído la V2 Max aquí, porque creo que es un tema candente en redes y además lo has explicado de una forma que creo que ha sido totalmente sencilla y seguro las personas que nos están viendo van a poder comprenderlo y cómo lo vamos a poder interpretar e implementar dentro del manejo de la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque entiendo que es un parámetro que es variable. Podrá mejorar y podrá empeorar en función de cómo se encuentre el estado de la enfermedad o de la propia inflamación. Eso es, sí, sí. Bueno, pues muy interesante. Y una vez aquí, yo ya siguiendo el camino de la consulta, doctora, ¿y cómo me trato? ¿Qué hago? Ya sé que tengo que andar 3 o 4 veces a la semana, pero ¿y ahora qué más? Vale, en cuanto al tratamiento, ahí sí que es fundamental el trabajo multidisciplinar, sobre todo reumatólogo y neumólogo. Es fundamental porque el conocimiento de la enfermedad inmunomediada, el conocimiento máximo de la enfermedad lo tiene el reumatólogo, las dianas terapéuticas, etcétera. Pero en cuanto a la afectación pulmonar, ¿qué fármacos van a ir mejor para controlar esa enfermedad, en concreto en el pulmón? Ahí es donde el neumólogo aporta, creo que, valor a la decisión del tratamiento. Lo más importante siempre es optimizar el tratamiento de la enfermedad de base, porque al final es la que está generando el problema. En este caso es en el pulmón, pero la enfermedad sigue siendo la misma. Entonces, ahí, en colaboración con el reumatólogo siempre, pues hay que ver qué tratamiento tiene ahora mismo el paciente. Con ese se había conseguido controlar las manifestaciones previas de la enfermedad que había tenido el paciente, ver si es una cuestión de dosis, porque hay veces que se puede incrementar la dosis de los fármacos que está tomando el paciente, o si hay que hacer un cambio de tratamiento, siempre intentando que sean los medicamentos que van dirigidos hacia el activador de esa respuesta inflamatoria o fibrótica. Si escalonamos o probamos todas las opciones de tratamiento que hay para esa enfermedad y aún así la afectación del pulmón sigue progresando y sobre todo es en forma de fibrosis, tenemos la opción de los fármacos antifibróticos, que lo que ayudan es a intentar que esa respuesta fibrótica disminuya y que la progresión sea más lenta. No la curan. No tenemos a día de hoy ningún fármaco que cure ni la enfermedad de base ni la afectación del pulmón por esa enfermedad, pero sí podemos conseguir que la afectación pare y quede estancada o estabilizada. En algunos casos incluso también puede retroceder y recuperarse parte, sobre todo cuando es expresión de inflamación. Cuando hay fibrosis ya tenemos más complicado volver hacia atrás. Y entiendo que en patologías, en enfermedades tan complejas, ¿no? Que dan unos síntomas tan poco específicos, a veces puede ser necesario combinar diferentes tratamientos, ¿no? Algo que module la inflamación con otra medicación que vaya para la fibrosis, ¿no? Para no tener esa pared tan gordita. Incluso a veces, a lo mejor, tener algún anticoagulante o algún otro tratamiento para favorecer esa función de bomba que nos hace el corazón, ¿no? Para evitar esos síntomas de fatiga, ¿no? Sí, lo que hay que valorar es qué tipo de afectación tiene el paciente, porque no por tener afectación intersticial el tratamiento va a ser igual para todos. Va a depender de la enfermedad de base y va a depender de otros factores que haya podido haber asociados. Si ha habido afectación de trombos, tendremos que buscar también la vía trombótica, tendremos que paralizarla. Usaremos los fármacos para esa vía. Los inmunomoduladores para intentar tener la enfermedad lo menos activa posible, y si hay fibrosis y esta está activa a pesar de optimizar el tratamiento de la enfermedad inmunomediada, valorar los antifibróticos. Pero además en el pulmón hay otros factores que son muy importantes y que a veces no podemos modificar como nos gustaría. Por ejemplo, el tabaquismo es uno de los factores más importantes en relación al desarrollo de afectación del intersticio del pulmón. Entonces, es fundamental que el paciente no fume.
O sea, si el paciente fuma y hacemos todo lo que hemos dicho, o le ofrecemos todos los fármacos de los cuales ahora mismo tenemos opción para cada enfermedad, probablemente la afectación pulmonar no se vaya a controlar igual que en aquella persona o aquel paciente que ha dejado de fumar, o si está expuesto a una fuente de contaminación elevada. La contaminación ambiental también se ha visto relacionada con la actividad de las enfermedades inmunomediadas y con la afectación pulmonar por las mismas. Y la valoración de otros posibles tóxicos, como decíamos antes, farmacológicos, que el paciente esté tomando por otro motivo, no por esta enfermedad en concreto, y que también puedan estar produciendo algún tipo de toxicidad pulmonar. Qué bien, me queda muy claro la idea de que tenemos una serie de factores que sí que son modificables, en las cuales además el paciente, como en todo, debería tener una voz, un papel protagonista, ¿no? Sí. Y ser capaz de intentar eliminar o disminuir su exposición de manera, pues lo más marcada posible, ¿no? Como sería el cese del hábito tabáquico, vamos a dejar de fumar. Y bueno, otra cosa que me ha gustado mucho, que además creo que es el denominador común de las charlas que estamos teniendo, es que estamos poniendo la toma de decisiones terapéuticas, no depende tanto de las pruebas de imagen o de las pruebas de función respiratoria, sino que estamos hablando de poner al paciente en el centro, ¿no? Que es una tendencia que creo que cada vez está más en auge. Y también es algo que es lógico, ¿no? Porque al final es la persona que padece la enfermedad la que nosotros tenemos que entregar la información y ser partícipe de la toma de decisiones terapéuticas, que además es una cosa que sí que se ha estudiado mucho y mejora la adherencia a los tratamientos, es decir, que hace que el paciente se tome el tratamiento mejor. Entiendo que también lo hace como más concienciado, ¿no? Y más contento, y mejora los resultados que podemos tener a largo plazo. Oye, pues Raquel, ha sido un placer tenerte. No sé si querrías concluir con algún resumen. Nada, yo encantada de estar con vosotros, y efectivamente lo que tú decías, el paciente es el centro. Al final, si el paciente no se involucra en su enfermedad, no vamos a conseguir ningún resultado. Los tratamientos no son ideales, no curan estas enfermedades hasta ahora, tienen efectos secundarios. La adherencia a los tratamientos es fundamental para poder obtener los resultados que buscamos. Y luego el trabajo multidisciplinar, que me parece que es fundamental, el que podamos tenernos los unos a los otros en el día a día. Y en ese trabajo multidisciplinar, por supuesto, siempre el centro, protagonista fundamental, el paciente. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Creo que hemos aprendido mucho. Seguro que nos has aclarado muchas dudas a las personas que nos están viendo más allá. Y un placer tenerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.